Bienvenida, bienvenido un día más a Universo Dele, donde aprender español te abre un universo de posibilidades. En el vídeo de hoy traigo a otra invitada especial, compañera que está conmigo en un club de profesoras y cuando vi algo tan interesante que ella hacía, no dudé en invitarla para que explicara la importancia y la relevancia de esto para el Dele. Así que sin más, te voy a presentar a Celia. Celia, encantada de tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti por invitarme, la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí y bueno, vamos a empezar, a ver qué sacamos. Pues primero de todo, me encantaría que te explicases, ¿no? Que te presentases, mejor dicho, quién eres, a qué te dedicas, qué tipo de estudiantes son los que sueles tener y ayudar, ¿no? Tu expertise. Yo generalmente me dedico a ayudar a expatriadas en España, mujeres y también profesores y profesoras de idiomas que han decidido vivir en España y claro, se encuentran aquí y les surgen muchas dudas, como ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Qué significa esta palabra? Se encuentran algo por la calle y no saben lo que es, entonces yo les ayudo, no solo con su español, sino también a entender todas esas cosas que tienen alrededor. Y sobre todo me gusta hacer todo esto con calma y con curiosidad, porque creo que es lo que mejor ayuda a un estudiante a maxificar o a expander su conocimiento de una lengua. Y ahora que dices lo de aprender con calma, porque me acuerdo la primera vez que lo leí en tu Instagram, digo, esto de aprender con calma, ¿a qué se refiere relajado, con té? Explícanos qué es para ti eso de aprender con calma y qué te llevó a, a hacer a tener ese estilo de enseñanza tan tuyo. A ver, es una pregunta interesante, porque, bueno, yo creo que no es un secreto para nadie que ahora mismo vivimos en una sociedad que está súper acelerada, o sea, va todo súper rápido. Y de hecho, muchos de nosotros tenemos la sensación, cuando vemos en las redes sociales, etcétera, de que como que te quedas atrás, que hay cosas que no has vivido y que deberías vivir, que esta persona ha hecho esto y yo todavía no lo he hecho. Entonces, en ese ambiente, yo lo que quería era decir, vale, vamos a frenar porque no nos vamos a morir mañana y tú, si estás estresado, mucho no vas a aprender. Y realmente esto es un principio del aprendizaje, enseñanza, adquisición de lenguas, como queramos llamarlo, en el que si tú estás estresado, estás nervioso o tienes miedo en clase a hablar, es que no aprendes. Tu cerebro se bloquea totalmente. Entonces yo lo que quiero es crear un espacio para que el estudiante que venga conmigo esté en un ambiente en el que se sienta seguro. Ujú. Totalmente. Y de hecho da muchos mejores resultados que si un estudiante me viene nervioso, eh, con esa expectativa de, wow, ¿y qué digo ahora? Y me voy a equivocar y no he aprendido esto todavía. En mis clases, todo eso le decimos adiós. Eso no pasa solamente cuando tienes que aprender español, pues en tu caso, en tu nicho para profes o expertas en la lengua, porque yo tengo también mis alumnos de DELE que se bloquean muchísimo, sobre todo en la parte oral, cuando tienen que hablar o tienen que responder a preguntas y tú dices, ¿y ahora cómo respondo? ¿Qué palabras busco? Porque tú imagínate la mente de esas personas. Pobrecito, ¿no? Tengo Ujú. que buscar palabras, tengo que mantener la fluidez, luego no me puedo equivocar y encima tiene que ser algo que tenga sentido. ¿Tú qué consejo le darías a ellos? A ver, yo sí he preparado a algunas personas para el DELE y la verdad es que, bueno, tú puedes dar muchos consejos, pero quizá esto sea un poco contraproducente, pero solo pensar que tú vas a ser evaluado por alguien hace que tu rendimiento baje. Mm, Entonces, a todas esas personas que hagan el DELE, yo les digo que tu resultado en el DELE muchas veces es inferior a lo que tú puedes hacer realmente. ujú. Así que algún consejillo es decirle a los chicos, sobre todo en la prueba oral, em, que el examinador no está ahí para
em, puedo ser vulgar, no lo he preguntado antes, pero Sí, vale. sí. Entonces, el examinador no está ahí para putearte. El examinador está para facilitarte las cosas, Ujú, o sea, para ver hasta qué punto tú eres capaz de comunicarte. ujú. Y ahí yo lo que digo es, cree en ti mismo y demuestra lo que sabes hacer. Sí. Pensando muchas veces que tu examinador es tu amigo, no está en contra de ti. Lo que él va a hacer es facilitar lo que tú quieres decir. Ahí yo estoy muy de acuerdo contigo. Gracias por resumir esto, porque yo muchas veces digo que no suspendemos. Me han llegado comentarios a veces en las redes de el DELE está diseñado para que suspendan. Vaya desorganización o subjetividad en toda la parte de evaluación. Y, y hay algunos alumnos que cuando yo les digo, tú imagínate que estás tomándote un café con el examinador, porque yo he sentido esa presión y tú vienes aquí como un ogro, como un monstruo, a ver dónde está el error. Y no, no es así. ¿Tú has tenido alguna experiencia con exámenes siendo tú la estudiante? O Y sea, yo que, recuerdo cuando hice el Cambridge, el C1, y a ver, salió bien, pero la prueba oral siempre es la difícil, porque al menos en el Cambridge se hace en parejas y eso sí. es algo que yo agradezco mucho que no se haga en el DELE, que el DELE es individual. Porque cuando estás en pareja, normalmente si tú ves que la otra persona, por lo que sea, en ese momento está hablando inglés mejor que tú, es otra de las razones para congelarte. Porque a mí lo que me pasaba era que mi pareja era un poquito mejor que yo y yo lo estaba mirando en plan, ¿qué hago yo aquí? Presentando el C1. Al final todo fue bien, pero en mi opinión hacerlo en pareja contribuye a que estés nervioso, especialmente si la otra persona no es amigo tuyo. Porque si es amigo tuyo, guay, pero eso no suele pasar. Suele ser una persona extraña. Yo hice el C2 y éramos tres. Yo no había tenido, que fue el peor error de mi vida, yo no me había preparado con ningún profesional, ningún examinador. De hecho, ni siquiera era consciente de que existía esa figura en aquel entonces. Y cuando yo veo a las chicas que estaban en clase, que tenían tal sinergia entre ellas, y yo me sentía que aparte me había preparado fatal, obviamente suspendí, pero no suspendí el oral. Suspendí los otros, el oral lo aprobé por los pelos, pero sí es verdad que me sentí muy para atrás, ¿no? Como insegura. Y esta es otra cosa que te quería comentar porque entre líneas puedo ver una idea que yo también comparto mucho y es la autoestima, que es la confianza que tú tienes en ti, ¿no? La imagen que tú tienes como estudiante. Obviamente lo puedes extrapolar a toda la parte personal, ¿no? Pero también influye en tu identidad como estudiante. ¿Qué crees o cuánta importancia le darías tú a la autoestima, no solamente en el DELE, sino para mejorar en el aprendizaje de una lengua? Ujú. Sí. A ver, realmente aquí estamos hablando sobre la dimensión afectiva de aprender, que es, o sea, si ya es importante aprender la lengua en sí, Ujú. tener el estado mental ideal o bueno, el mejor estado mental para poder meterte ahí es incluso más importante. Entonces, la autoestima. Sí, o sea, vamos a abrir, como dicen los ingleses, vamos a abrir una lata de gusanos. Entonces, Y en em, español vamos a abrir un melón. exactamente. Sí, o vamos a abrir el cajón de mierda, que también se puede. Me encanta, sin filtro. Entonces, aquí lo que pasa es que sí, tu cantidad, grado de autoestima va a influir. Porque yo, por ejemplo, en clases, en grupo, yo siempre he tenido la autoestima bastante baja. Siempre me sentía súper analizada por los demás, aunque no sea verdad, pero yo lo sentía así. Y de hecho, a mí lo que me ha ayudado a ganar autoestima a la hora de aprender lenguas ha sido ser profesora, por un lado, pero sé que no todo el mundo lo es, y hacer las clases individuales. Porque
realmente lo de mejorar tu autoestima no depende solo de ti, depende también de tu entorno. Entonces yo pienso que es como cuando eres un niño y al principio te dan la mano para poder andar. Sí. Entonces, yo creo que para restaurar tu autoestima necesitas a alguien así. Necesitas a una figura, échale un tutor, un profe, que te dé la mano y que te dé la fuerza y la inspiración para ir ganando tu autoestima poco a poco. Y afortunadamente he tenido esas experiencias en clases privadas y luego saltando a clases grupales ya era mucho mejor, porque yo ya me veía bien. Entonces sí, creo que tiene que existir esa figura que te dé energía. No había pensado nunca que sí que puede ser, porque yo también me he sentido juzgada, que es que me juzgo yo, no me juzgan los demás, que eso está en el nivel de autoexigencia que muchos y perfeccionismo también, que muchos de mis estudiantes tienen, yo también, y los reconozco a leguas. Cuando veo a una perfeccionista delante mía, digo, ostras, tenemos que ayudarte a ver que eso no sea tu bloqueo, tu límite principal en el idioma y en el avance, ¿no? En mi caso de la preparación de ELE. Y cuando estabas hablando, yo estaba pensando, digo, sí, es verdad, creo que nosotros, en este caso, pues, profes o preparadores de español, somos esa mano que te saca de esa niebla en la que todavía tú no puedes llegar a ver, ¿no? Cuando hay un montón de niebla en un valle, dices, pues no era tan bonito, ¿no? El valle. Y luego cuando se va la niebla y te han sacado de allí, dices, ostras, pero qué colores, cuántos animales, qué belleza tan bonita. Y esa belleza es el aprender el idioma tú, porque eres un reflejo, tu español es un reflejo de ti. Y que luego sea eso, la preparación de la clase individual, una antesala a la clase en grupo, sí que es importante. Porque yo creo que hay también muchos pros en las clases grupales. ¿Qué beneficios crees tú que hay, tanto en la parte individual como en la parte grupal? Me estoy yendo mucho del guión, pero como está saliendo muy guay. Sí, además es una muy buena pregunta. O sea, a ver, a mí me gustan las dos, pero siempre tengo preferencia por la individual y de hecho es la que yo suelo hacer. Pero sí es cierto que en una clase individual tú lo haces todo con el profe. Y hay ciertas partes de la interacción a la hora de comunicarte que salen mucho mejor en grupo. Entonces, yo realmente recomiendo una u otra en base a la personalidad del estudiante y también en sus necesidades, porque si quiere aprender mucho más rápido y de forma más intensiva, individual, sin lugar a dudas. Pero si tú lo que quieres es, además de aprender, crear conexiones, aunque vaya un poquito más lento, grupal. O sea, es que puedes hacer amigos con los que luego vas a hablar español también. Y hay también más juegos, porque yo puedo jugar en una clase individual con el profe, pero no es lo mismo que jugar con un grupo de 4 personas, por ejemplo. Cierto. Además, yo creo, yo en los talleres que he hecho grupales, ha sido la primera clase grupal, es donde salen todas las inseguridades. Y yo veo las caras comparándose, pero luego, al final de todas las sesiones, yo digo, este avance que habéis tenido, y se los digo de manera directa, no lo hubierais tenido si hubierais estado solos. Porque aprendes, en mi situación, como es preparación al DELE, es ABC, ¿no? Y aprendes muchísimo de cómo hace este una cosa, cómo hace esta otra. Y lo que tú podrías aprender a lo mejor en 10 clases conmigo, lo aprendes en 3. Ujú. Porque es exponencial el aprendizaje. Maravilloso. Bueno, voy con la pregunta que sí te quería hacer, que por eso te he traído. Y es que en uno de tus cursos dices que enseñas historia y me llamó muchísimo, muchísimo la atención porque creo que sobre todo en los niveles avanzados, el comprender la cultura y la historia te ayuda muchísimo no solo pues a dominar el idioma, sino también a entender los recursos a los que te tienes que enfrentar, ¿no? ¿Cómo crees que ayuda
el aprender esa historia o conocer la historia y la cultura en el aprendizaje del español en este caso. Mm. A ver, ayuda muchísimo. De hecho, yo siempre intento implementarla incluso en niveles A1, Ujú. aunque sea un poquito, aunque sea en formato pequeña historia o algo así. Sí, o sea, es súper necesario porque es que expande tu conocimiento. Le da muchas más dimensiones a lo que tú sabes de ese país que te gusta y de su lengua. Entonces, sí, yo siempre lo recomiendo, siempre intento meterlo como sea y de hecho en mi programa, en el que he hecho ahora, que está recién sacado del horno, hay una unidad en la que yo explico a alumnos a partir del B1 qué pasó durante la guerra civil y durante la dictadura franquista. O sea, recuerdo que cuando lo hice pensé, Celia, te estás metiendo en un jardín del que no vas a poder salir bien, pero al final lo pude resumir bastante de forma que fuera comprensible y estoy contenta, porque sobre todo esos dos periodos en España, como están tan cerca de nosotros, todavía nos influyen un montón y sin ir más lejos, nuestros padres, nuestros abuelos vivieron esa época Sí. y todas las familias van a tener una historia. Y todas esas historias, si tú puedes acceder a ellas, te van a dar una visión mucho más amplia de lo que es vivir en España. Y por qué, por ejemplo, cosas como por qué en España ahora somos tan fans de la palabra democracia, por qué el feminismo es tan fuerte, también cositas que pasan en España ahora, como qué pasa en el País Vasco, qué pasa en Cataluña, eso viene de ahí, entre otras cosas. Entonces, sí, hay que estar un poco informado. No ser catedrático de historia, yo no te pido eso, pero saber qué implicaciones tiene ciertos periodos en la actualidad de Ujú. este país. Sí, además que yo siempre voy a llevar un poquito la contextualización a mis suscriptores que en el DELE aparecen artículos, tanto en la prueba oral, en la prueba escrita o incluso audios y podcasts en la prueba auditiva, que tú tienes que escribir sobre el tema en cuestión que está de actualidad y muchas veces está relacionado con la historia o la cultura. Y si no entiendes o no tienes esa visión, no puedes llegar a comprender ese texto por mucho nivel de español que tú tengas, que están incluso en las expresiones idiomáticas. ¿Tienes alguna frase o alguna expresión que estén relacionadas con esto de la historia o la cultura que sean tus favoritas y que una persona no lo entendería si no conociera la historia, por ejemplo, de España?